y le damos la bienvenida a nuestra invitada especial de hoy, Ceci Santamaría. ¿Cómo te va? Muchas gracias por estar acá con nosotros un rato. Hola César, buenas tardes a la audiencia y al equipo. Bueno, un gusto poder estar acá en este formato de encuentro presencial, como Bueno, bien decías. tratamos nosotros, decía yo, en el proyecto, cuando nació este proyecto, históricamente ya tiene 3 años, de dar espacios a colectivos, a personas, a luchadores, a luchadoras que no tienen espacios, por lo general en los medios, ¿viste? Que cuesta que reflejen lo que hacemos, lo que hacen muchos y muchas, y que nosotros creemos que es muy importante, bueno, en el caso tuyo lo que estás haciendo como militante sindical, docente, etcétera, etcétera, pero también en el caso particular que te ha tocado, que ya sé que no lo vivís como particular, vos lo vivís como algo que pasa a un montón de gente, lamentablemente, y que es el caso de tu hijo, ¿no? En este caso. ¿Querés empezar vos a contarnos, a relatar? Bueno, sí, realmente es un dolor tremendo estar cumpliendo 3 años de una muerte absolutamente injusta y evitable, que es la muerte del Juli, mi hijo, Juli Castillo, un pibe hermoso de 32 años, lleno de vida, de amigos, de actividades, de propuestas por delante, con estudiantes de una carrera eterna de sociología que siempre retomaba, pero se peleaba mucho con la academia. Y bueno, y Juli militaba en la acción social, porque su militancia social era en algunos barrios en donde habían comenzado a trabajar con amigos o compañeros y compañeras de la carrera, ¿no? Haciendo lo que ellos llamaban sociología en las calles. Y bueno, este pibe hermoso, maravilloso que yo tuve de hijo, tuvo una muerte espantosa, bajo custodia policial, una muerte que la dolemos, la sentimos, la duelamos en todos los días, en la familia, pero es una muerte que se reproduce y se multiplica de manera tremenda día tras día en los diferentes rincones de la ciudad, porque hay muchos jóvenes que pasan por esta misma situación. Eso te voy a decir, hay una suerte de efecto, por lo menos, digo, de identificación en espejo con un montón de familias que pasan o han pasado este tipo de situaciones, ¿no? Cotidianamente, lamentablemente. Sí, así es, porque el caso del Juli, horrible llamarlo caso, Sí. pero es así esa situación, o la vida del Juli, digamos, condensa un montón de situaciones que muestran las fragilidades del sistema o las perversidades del sistema. El Juli tenía un trabajo precarizado dentro del Estado, trabajaba en el Ministerio de Cultura como promotor cultural, fue pasando por los diferentes, por algunos aleros, ¿no? Que, bueno, actualmente también están, pero ahí fue desarrollando una actividad plena en relación a lo cultural, bueno, con las propuestas que se gestaban ahí desde el ministerio, ¿no? Pero con una situación de precarización laboral muy, muy difícil de transitar en el cotidiano, en la vida diaria, porque esta cosa de que te paguen cada 3 meses, contratos basuras, en donde vos... Monotributo, en el mejor de los exacto, casos. y sí, pero el pago era allá lejos y no te pagaban todo junto, también te lo financiaban. Entonces, y ese seguir estando en el lugar porque él quería apostar a que en algún momento esa situación se iba a resolver y iba a pasar a planta, ¿no? Y con esa esperanza permanente, seguir estando en un trabajo que te precariza, que te enferma, que te cosifica. Eso tiene que ver con
realmente una mirada del Estado muy deshumanizada, ¿no? Esa precarización laboral, sabemos que el trabajo es un ordenador por excelencia de la vida de cualquier persona, ¿no? Y esto produce muchas frustraciones, la imposibilidad de generar proyectos, de pensar un poco más allá del día a día, y esto va produciendo frustraciones muy grandes. Y Juli había comenzado con consumo problemático. Y eso se instaló también en nuestras familias, queriendo hacer justamente el acompañamiento de esto, porque el Juli todo el tiempo era consciente de que esto le producía una encerrona que no le iba a permitir seguir desarrollándose como él quería a futuro. Entonces pidió ayuda. Entre todos en la familia acompañamos, buscamos diferentes posibilidades de transitar esa recuperación. Y nos encontramos con circuitos mercantilizados, con espacios en los que se lucra con el padecimiento de la salud mental, porque digamos que consumo problemático está concebido dentro de esto que le podemos decir una afectación a la salud mental, esto de una insatisfacción permanente que la genera la propia sustancia, que tiene que ver con un montón de otras cosas, pero los abordajes poco serios, los abordajes que están sostenidos con liviandad y solo para sacar una moneda, son abordajes que terminan frustrando la decisión de la recuperación. Y pensaba, Ceci, en todo ese tránsito que hicieron ustedes como familia, el hecho de que lamentablemente vas naturalizando, ahí tenemos imágenes del acto del otro día, vas naturalizando y te vas metiendo en situaciones que son, digamos, bastante oscuras, ¿no? Con la policía, con los juzgados, o sea, un tránsito que no debería ser justamente para alguien que está afectado por un consumo problemático y que tiene, como vos bien decís, un problema de salud mental, que hay que atacarlo desde otro lugar o ayudar desde otro lugar, ¿no? Exacto. Sí, hay muchas aristas para pensar, ¿no? Lo de consumo problemático. Tiene que ver con los circuitos que se hace en la comercialización y venta. Tiene que ver... Del cual se habla poco también. Claro, los espacios de poder que sostienen eso, el narcomenudeo que sostiene una economía de pobreza en las barriadas. Hay un montón de aristas que tienen que ver con esa temática, que no es lo mismo hablar de una cosa que de la otra, pero todas tienen algún punto de contacto, ¿no? En esto de los consumos problemáticos hablamos específicamente de salud mental. Y ahí es donde se encadena esta intervención de la policía en una situación de crisis subjetiva, que es lo que le sucedió a Juli. Juli tuvo una recaída en la vía pública. Una recaída es en un proceso de recuperación, tener la necesidad de consumo, y esa recaída tiene características fuertes porque puede provocar esto, una crisis, ¿no? Y si esa crisis es en vía pública, aparecen actores que no están formados o capacitados para dar respuestas, o para entender incluso que estamos hablando de una situación de salud y no de una situación de seguridad. Cuando Juli empieza a tener esta crisis, que es una crisis que se puede distinguir rápidamente porque la persona entra en un estado de confusión, de alteración. Juli tenía como una especie de delirio persecutorio, se sentía perseguido, corría, y algunos vecinos que lo ven llaman al 911. En vez de llamar al 107, claro, porque lo que hay que hacer en esas situaciones es llamar al 107. Y la policía interviene en esa situación, persiguiéndolo, reduciéndolo, tirándolo al piso, tirándosele encima, esposándolo, tirándolo arriba de una camioneta. Esa fue la secuencia del día
de la muerte del Juli. O Juli sea, se eso muere. A la luz del día, digamos, ¿no? Porque fue Sí, fue la prácticamente tardecita. a la tarde. Fue a la tardecita, a las 8, 7:50, Ok. 19:50. Esto sucede en el norte de la ciudad Ujú. y la policía lo mete en la camioneta, en la caja de la camioneta, y en vez de llevarlo al Mira y López, que era el hospital más cercano, que era lo que tenían que hacer, primero llamar al 107, que es lo Sí, que sí, hicieron, claro. porque ellos reconocieron que había una situación de confusión y de características o de consumo, de salud Sí, sí, sí. mental, pero no esperan, ¿no? Entonces, proceden así, metiéndolo en la caja de la camioneta y lo llevan a la comisaría. Ya, seguramente esposado, por ejemplo, porque... Esposado, Sí, golpeado, no, porque se le esa tiraron reducción, arriba. claro, no es que Es te una cosa palmean violenta, y... totalmente, Exacto. totalmente violenta. Bueno, O sea, lo contrario a la contención, exacto, totalmente contrario. Un exacto. oxímoron, digamos. En ese momento, en esa situación de persecución, aparece un compañero de él que Julián reconoce y que llama y que le pide a los policías que se suba, y los policías lo echan. Le dicen, si seguís jodiendo, te llevamos a vos también. Bueno, lo llevan a la comisaría primera y ahí Julián se descompone en el camino y muere. Ahora, Julián había tenido Se muere arriba del arriba de la patrullero. camioneta, o sea, se muere bajo custodia policial Tremendo. cuando ellos llegan a la comisaría primera. Si ellos lo hubieran llevado al hospital que estaba ahí cerca, O a cualquier efector de porque, salud, tal vez. porque desde el norte hasta Claro. la primera Claro, es claro. un trecho Un largo, trayecto urbano largo. que bueno, seguramente le hubieran salvado la vida, ¿no? Ujú. Y bueno, estas son intervenciones que muestran el incumplimiento de los protocolos. Y es ahí donde estamos entonces en estos momentos en pleno reclamo de justicia. Tomate el mate, Sí. Ceci, te invito, que está bueno aparte, y el hecho, digamos, de la desaprensión por la vida, pensaba yo, ¿viste? Por la vida, digamos, ¿no? Que no te interese la vida. O sea, que vos, vistiendo un uniforme en este caso, la vida pasa a ser un elemento más y no el principal elemento, a conservar, a preservar. Y bueno, y como vos decís, quebrando o desconociendo todos los protocolos, ¿no? Claro, De un porque enfermo de salud, ¿no? a un Vuelvo a lo policía, mismo porque es importante. exacto, pero a un policía, primero que le pagan Ujú. por ser, por resguardar Claro, el bienestar de la comunidad, asume ese trabajo, lleva armas, claro, ¿no? claro. Que también es mucho más, o sea, la responsabilidad es mucho mayor. Y tenés que saber qué hacer. ¿Cómo no vas a saber? ¿Cómo vas a El Estado le está desconocer? dando esa posición, digamos, ¿no? Porque vuelvo más para atrás todavía. Vos sos un agente público, Exacto. como policía, Es incumplimiento y de los estás deberes de agente usando público. la ropa, el equipamiento, la camioneta que te da el Estado, que te damos todos. Ujú. Esta es la cuestión, ¿no? Y no puede desconocer, es como vos decís. Y en vez de resguardar, bueno, justamente esas prácticas son prácticas represivas, prácticas violentas que están instaladas desde hace Claro. muchísimos años, ¿no? Y que hay que trabajar mucho para desterrarlas. Pero me voy un poquito atrás, porque todo tiene que ver con todo. Juli, en octubre del año, o sea, unos meses antes, porque este hecho es en marzo del 2023. Juli, en octubre del 2022, o sea, unos meses antes, había tenido una crisis. Lo detienen, lo llevan a la comisaría primera también, y ahí lo llevan a la tarde y lo esposan a una columna del patio y lo tienen horas esposado, sin darle agua, sin dejarlo ir al baño, después de haberlo también violentado. Y el Juli tenía ese registro también de la primera, digo, porque es otro hecho, es un hecho previo, un hecho anterior, que seguramente cuando Juli escuchó que lo llevaban a la primera,
vaya a saber, ¿no? Qué cosas le habrán pasado por el cuerpo también, de saber que volvía a ese lugar donde a Juli le costó mucho salir porque a él lo llevan, supongamos, a las 5 de la tarde y yo lo busco, la policía llama a la pareja de él a las 11 de la noche. Yo llego a esa hora a buscarlo porque la pareja no tenía auto y cuando lo vamos a buscar estábamos con una amiga y lo vemos, bueno, golpeado, en condiciones realmente que son indescriptibles para una persona que, como la policía dijo en ese momento, lo trajimos a resguardo, ¿no? Y bueno, por eso digo, son prácticas que están instaladas, ¿no? Esto de ningunear, de maltratar a las personas que detienen, porque si están con consumo problemático también una buena viaba, una paliza, y le va a venir bien para que aprenda. Claro, para ¿no? que la corte. Claro, es parte de esto que la policía no está entendiendo de qué se habla, de que se está hablando de una situación de salud y no de un delito. Alguien que comete un delito tampoco se debería proceder de esta manera, pero digo, las acciones que se llevan dentro de un marco de violencia institucional son mucho más graves si hay un padecimiento de salud mental. Claro. Pensaba también, y siempre lo planteamos a donde podemos, que ya como militantes, digamos, ¿no? Que la salud pública y sobre todo los tratamientos para recuperar personas o que mejoren su vida personas que tienen consumos problemáticos es una deuda de la democracia, ¿no? A esta altura. Nosotros como militantes de la democracia de hace muchos años, me reconozco ya como un jovato de la democracia, por lo menos de esta etapa, bueno, es como que es una cosa que en la agenda figura un poquito siempre marginalmente, ¿viste? O sea, nosotros hablamos de un montón de cosas, por ejemplo, en la justicia social está pocas veces contemplado esto de, el presupuesto de los efectores públicos para recuperación de personas con consumo problemático. ¿Dónde está? Y no, muy poco. Por supuesto. Pero aparte lo que se ha hecho, que no es poco en realidad, ha habido políticas públicas en otro momento de nuestra historia que ayudaron primero a informar y a visibilizar de qué estamos hablando cuando hablamos de consumo problemático y hacer planteos que tienen que ver con planteos ideológicos para poder entender de qué estamos hablando y desde dónde nos paramos para entender y para hablar de consumo problemático, que ese es también todo un tema, ¿no? Y hay diferentes tipos de abordaje también del consumo problemático, ¿no? Hay un montón de instituciones y organizaciones, pero por sobre todas las cosas, de un tiempo a esta parte, cuando se habla de estos abordajes, siempre el paradigma para pensar es el de un sujeto de derechos, ¿no? Y entonces, desde ahí, estas temáticas de salud mental siempre involucran la perspectiva de derechos humanos. Hay políticas de Estado que van en el sentido contrario, ¿no? Porque piensan en rigorear estas cuestiones, punitivo, digamos, castigar, piensan en lo punitivo. Como ahora esta reforma que hicieron a nivel nacional, esta ley que... Exactamente. Una barbaridad. Exactamente. Meter en cana a un pibe de 14 años. Digamos. Bueno, viene así un poquito siendo más de lo mismo, ¿no? Y acá a nivel provincial hay también todo un tema en relación a estas políticas, porque hay mucho marketing hecho con esto, ¿no? Y peligroso, diría yo, porque APRECOD, por ejemplo, es el espacio que puede... que contiene, digamos, las políticas de Estado dirigidas al abordaje de estas temáticas, ¿no? Y es amplio el campo de intervención, porque es en relación a la formación, hay cursos de capacitación, realizan materiales, pero también financian
diferentes instituciones, diferentes organizaciones que trabajan con esto, ¿no? Y en estos momentos hay una línea ahí muy fuerte que está muy ligada al trabajo que viene haciendo desde mucho tiempo, digamos, la Iglesia Evangélica, ¿no? Y ahí la verdad que hay que poner una mirada atenta, porque es cierto que desde ahí se ha trabajado mucho. Hay mucha gente que encontró la posibilidad de recuperarse del consumo problemático gracias a este tipo de abordajes, pero no es la generalidad ni la receta, ni mucho menos la receta, porque no existe, pero hay una concepción que tiene sus riesgos, ¿no? Porque está muy ligada a lo religioso. Tal cual. ¿No? Y yo creo que esto no puede pensarse de manera reduccionista desde ese lugar. Hay que pensarlo siempre desde la perspectiva de derechos humanos. Y ahí se abre ampliamente el panorama. Y ahí, para hablar de políticas de Estado, tenés que pensar, lo primero es en articulaciones y en redes, ¿no? Todo lo que está desperdigado hay que ponerlo a dialogar y a trabajar conjuntamente y a pensar que esas políticas de Estado deben recorrer el ámbito educativo, el ámbito de la cultura, el ámbito del deporte, el ámbito, es un montón. La educación. ¿No? El ámbito educativo, sí. De hecho, bueno, yo te miraba, vos ahora te miraba en este ratito como docente, y que sos. Y bueno, y también pensaba cómo te ha impactado esto. A vos te impactó en todo, digamos, lo que vos haces, claramente por lo conmovedor de lo que estás contando, y que fue tu hijo, como vos decís. Es tu hijo, y bueno, y el hecho de cómo está hoy, te iba a preguntar, porque sé que tenés un tiempo cortito, te tenés que ir, tenés una reunión en el sindicato. ¿Cómo está el proceso, esa peregrinación judicial, policial que están haciendo? Porque la verdad que solo ustedes que transitan este tipo de situaciones, digo yo, generan las defensas y los anticuerpos para bancarse determinadas cuestiones, ¿no? Es muy difícil, supongo, ese camino, lo judicial, el reclamar, probar tremendo. Cosas, el rigoreo, como vos decís. Aparte porque hay cosas que no manejamos. Yo empecé a leer por primera vez en mi vida este tipo de expedientes, de legajos, no sabía de qué hablaba. Y la verdad que es un camino muy pesado, muy, muy pesado, porque los señalamientos que nosotros hacemos a la justicia, quiero decir que quien me acompaña en todo esto es Guillermo Muné, que es el abogado de la familia y que realmente lo hace con un involucramiento y un compromiso militante. Totalmente. De esa militancia que conocemos, que tiene que ver con también compartir un vínculo de afecto, un vínculo de cariño, de haber compartido también muchos espacios de militancia. Y realmente es muy difícil ver que en estos momentos estamos esperando que la justicia señale estos incumplimientos, que saltan a la vista, que se pueden ver fácilmente porque hay marcos normativos que dan cuenta de estos incumplimientos, y la justicia no lo ve. ¿Por qué no lo ve la justicia? Porque falta perspectiva de derechos humanos. Volvemos a lo mismo. Entonces, en estos momentos, nosotros a partir de todo el proceso de Juli, fuimos develando algunas consignas en ese andar, en ese caminar, ¿no? Y lo primero que surgió era decir no a la precarización laboral, esto que hablábamos al inicio, ¿no? Después decir no a la mercantilización de la salud, después decir no a la criminalización de las adicciones, que es lo que hizo la policía. Lo primero, lo del trabajo, lo del Estado; lo segundo, lo de los circuitos de salud; y lo tercero, lo de la policía. Y ahora, en esta instancia, estamos diciendo no a la impunidad. La justicia tiene que ver.
Y ese tiene que ver es de identificar, de señalar, pero también de implicarse, también de comprometerse. Porque hay muchas organizaciones, muchas instituciones que están necesitando también que la justicia tome cartas en el asunto y que señale y que advierta que estos incumplimientos pueden tener consecuencias. Si eso no sucede, estas prácticas represivas van a seguir sucediendo, porque suceden de hecho. Hace poco tiempo, un mes será, el caso de Mauro González, un joven que fue detenido en la calle, en la puerta de su casa, llevado a la comisaría octava, donde le dieron palo para que tenga y guarde, hasta matarlo. Al otro día, cuando los padres fueron a buscarlos a primera hora de la mañana, le dicen que Mauro murió en la cárcel. Y eso habla de estas prácticas, en muchos casos no llegan a ser situaciones de estas características que lleguen a ser fatales, pero son casos y situaciones terribles, que tienen un cruzamiento con todas los ámbitos de trabajo, con las clases sociales, no hay miramiento. Si bien siempre los espacios de mayor vulnerabilidad van a ser los que estén más expuestos a este tipo de cosas, pero por eso es importante que esto aparezca hoy, y esto nos hace bien, nos lleva a un lugar de reparación, pensar que esto tiene que servir, esta muerte injusta y evitable del Juli, para que como sociedad tomemos conciencia de que hay una problemática que está esperando una respuesta y que la tenemos que asumir cada uno de nosotros y nosotras. Socialmente, claro, colectivamente también, no únicamente esperar que el abogado o el juez haga algo, digamos, ¿no? Exacto, pero porque aparte está a la vuelta, das sí. vuelta a la cabeza y a mí, a partir de lo del Juli, todo el tiempo se me acerca gente que me dice, yo tengo un primo, que yo tengo mi papá, que mi mamá resulta que tiene... O los chicos no pueden salir del barrio porque le pega, la policía los manda de vuelta, por ejemplo. Es tremendo. Sí. Y bueno, y todo esto, por eso digo que el caso del Juli, tristísimo, dolorosísimo, tiene que servir para esto, para que podamos reconocernos en estas miserias del sistema e interpelarnos. Bueno, a ver qué podemos hacer para que esto no ocurra más. Y los destinatarios principales son los jóvenes, las jóvenes. Bueno, Ceci, muchísimas gracias por haber venido hasta acá. La verdad que para nosotros es valiosísimo el testimonio y la lucha que ustedes encabezan y que son parte, digamos, no sé si encabezan es la palabra, pero pensaba también en eso porque también vos sos la afectada, pero hay, como vos decís, cientos o tal vez miles afectados socialmente por esta problemática. Que tiene que ver con, yo creo que es la violencia institucional principalmente, como vos decías, la falta de laburo, la falta de reparación, la impunidad también. Y bueno, para nosotros es muy importante tenerte acá hoy. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.